Hola, ahora te voy a mostrar el tema de máximos y mínimos por el criterio de la primera derivada. Te voy a mostrar en primera instancia los pasos a seguir y después vamos a resolver un ejemplo. Dice que para poder calcular máximos y mínimos por el criterio de la primera derivada se requiere de una función continua en el intervalo cerrado a, b, que es un subconjunto de los números reales. En este intervalo debe de ser derivable, ¿sí? Y entonces puedes después hacer lo siguiente. El paso número 1 dice que debes de derivar la función. Paso número 2, determinar los puntos críticos haciendo la derivada que obtuviste igualada a 0. Cuando tú igualas a 0, lo que obtienes es una ecuación que la tienes que resolver. Esa ecuación resuelta se le vamos a llamar x1, x2 y así sucesivamente a las soluciones que obtuviste. A esas soluciones se le llaman puntos críticos. Hay que analizar cada punto crítico, ¿sí? Dando un valor antes y un valor después. Este es ya parte del paso 3. ¿Sí? El valor antes y el valor después que das a cada punto crítico te voy a pedir que no sea mayor a 0.5. Siempre está en ese rango en 0.5 antes y 0.5 después. Puede ser más pequeño, sí, pero más grande no lo des, por favor. Analizas y ese valor que das antes y después lo vas a evaluar o sustituir en la derivada para que analices lo siguiente. Si el resultado antes que diste es más y el resultado después que diste es menos, obviamente sustituir en la derivada cada uno de ellos, entonces te va a garantizar que existe un máximo. Pero ¿qué pasa si el resultado que diste antes es menos y el resultado que diste después es más, evaluada en la derivada cada uno de ellos? Entonces va a existir un mínimo. Siempre y cuando los signos sean alternados, te dará la opción de tener ya sea un máximo o un mínimo. Si te da iguales signos, entonces no garantiza que sea máximo ni mínimo, ¿eh? Solo si pasa esto. Algo parecido pues tendrás que hacer para el punto crítico 2, para el punto crítico 3 y así sucesivamente. Después de tener los pasos vamos a resolver el siguiente ejemplo. Por el criterio de la primera derivada, calcular los máximos y mínimos de la función f de x igual a 4x al cubo menos 2x al cuadrado menos 8x. Vamos a hacer el primer paso. Dice que se deriva la función. Vamos a derivar f de x igual a x al 4x al cubo menos 2x al cuadrado menos 8x. Entonces me va a quedar que la derivada de f es dice, la derivada de f de x es derivar 4x al cubo menos 2x al cuadrado menos 8x. La derivada de 4x al cubo es 12x al cuadrado. Menos la derivada de 2x al cuadrado, 4x, y la derivada de menos 8x es menos 8. Ya tenemos el primer paso. Esta es mi derivada. La derivada de la función f' de x es 12x al cuadrado menos 4x menos 8. El segundo paso dice que esta derivada la debo de igualar a 0. Es decir, f' de x es igual a 0, quedando 12x al cuadrado menos 4x menos 8 igual a 0. Vamos a factorizar. Como es una ecuación cuadrática, la voy a hacer por factorización. Cuando no se pueda hacer por factorización y es una ecuación cuadrática, puedes usar fórmula general, ¿sí? Entonces vamos a buscar dos números que multiplicado me den 12x cuadrada. Esos son 3x por 4x. Dos números que multiplicado me den menos 8. Serían 2 por menos 4. Vamos a comprobar si es cierto. 3 por 4, 12. X por x, x cuadrada. 2 por 4 da 8, más por menos da menos. Multiplicando cruzados, 3x por menos 4, menos 12x, 4x por 2, 8x. A 8x le quito 12x, me queda menos 4x, y ya están los términos. Acuérdense que por factorización se utilizan los extremos en primera instancia, y cruzados el término de en medio. Ya está. Cuando eso pase, entonces obtenemos lo siguiente.
Y entonces me va a quedar que es 3x más 2 por 4x menos 4. Ahí está. 3x más 2 es el primer factor por 4x menos 4. Dice que un producto es igual a 0 cuando el primer factor lo igualas a 0 o el segundo factor lo igualas a 0, quedando lo siguiente. Y entonces me va a quedar que 3x más 2 es igual a 0 y 4x menos 4 igual a 0. Lo resuelves y cuando lo resuelves te queda lo siguiente, los valores para x. Y entonces 3x es igual a menos 2 por un lado, por el otro lado 4x es igual a 4. Pasan con signos contrarios y despejamos x, me va a quedar que x es igual a menos 2 entre este 3 que está multiplicando, pasa dividiendo, y me queda por el otro lado x igual a 4 entre 4 queda 1. Entonces dice que el primer punto crítico es x igual a menos 2 tercios y el segundo punto crítico es x igual a 1. Es decir, me va a quedar, por lo tanto, los puntos críticos son x1 igual a menos 2 tercios y x2 igual a 1. Vamos a hacer el tercer paso, dice que hay que analizar cada punto crítico. Vamos a empezar analizando x1 igual a menos 2 tercios, dando un valor antes y un valor después, que me quedaría lo siguiente. Entonces, queda lo siguiente. Para x1, mi primer valor crítico, el valor antes que voy a dar es menos 1, y se evalúa en la derivada ese menos 1, quedando 12 por menos 1 al cuadrado, menos 4 por menos 1, menos 8. Si evalúas este resultado o haces operaciones, te va a quedar 8. Por lo tanto, es positivo. Recuerden que la derivada dice que es 12x al cuadrado menos 4x menos 8. El valor que das después es el valor 0. Lo evalúo f' en 0, me da 12 por 0 al cuadrado menos 4 por 0 menos 8. Si lo evalúas te queda menos 8 y entonces te queda negativo. Y si te das cuenta dice que el valor antes te da positivo y el valor después te da negativo. Entonces positivo a negativo dice que existe un máximo. ¿Cómo vas a saber qué valor toma el máximo? Pues evalúas este punto crítico que vale menos 2 tercios en la función original. ¿Cuál es tu función original? Aquí está. 4x al cubo menos 2x al cuadrado menos 8x, y después de evaluarlo, que aquí lo puse, me da 3.26. Entonces tienes el punto menos 2 tercios, 3.26. Aquí es donde está. El máximo vale 3.26 para el punto crítico x igual a menos 2 tercios. Hagamos el mismo procedimiento para el segundo punto crítico, que es x2 igual a 1. Y nos queda lo siguiente. Se da el valor antes para el punto crítico, para 1 el valor antes es 0.5 y el después es 1.5. Se evalúa cada uno en la derivada. En el primero me da menos 7 y en el segundo nos da 13. Por lo tanto, los signos son de menos a más. El orden sí es importante, es siempre el antes y después el siguiente o el que le sigue. Entonces, si el signo pasa de menos a más, la teoría dice que de menos a más existe un mínimo. Aquí está. Entonces, para el punto crítico x igual a 1 existe un mínimo y este valor vale, y se evalúa en la función original, f de 1 igual a 4 por 1 al cubo menos 2 por 1 al cuadrado menos 8 por 1 igual a menos 6. Entonces tenemos el punto crítico o el punto mínimo, que es menos 6. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a tener un máximo en menos 3 medios, en menos 2 tercios
y vale 3.26 y un mínimo en 1 y vale menos 6. Vamos a irnos de este lado. Entonces, el máximo para menos 2 tercios, 3.26. Aquí está el máximo. Y para el mínimo tenemos que es 1, menos 6. ¿Qué podemos hacer con ellos? Podemos graficar. Y si graficamos, vamos a ubicar el punto en el plano cartesiano. Y entonces si ubicamos el primer punto, menos 2 tercios, 3.26, aquí está, menos 2 tercios, 3.26 el punto A, y el otro punto 1, menos 6, 1, menos 6. Dice entonces que tenemos un máximo y un mínimo. Para cuando tengas un máximo, lo que vas a obtener es una concavidad negativa. Eso indica que es una parábola hacia abajo. Ahí está. Y cuando obtienes un mínimo, vas a obtener una concavidad positiva, es decir, una parábola que abre hacia arriba. Vean. Ahí está. Y como entre un punto y otro ya no existe ni un máximo ni un mínimo, lo único que vas a hacer es unirlo, unir el A hacia el B. Ahí está. Y para antes de A ya no hay nada, entonces lo disparas hacia abajo, indicando que continúa. Y después de B, lo que dice es que se dispara hacia arriba, indicando que continúa. Y esta sería la gráfica de la función f de x igual a 4x al cubo menos 2x al cuadrado menos 8x, donde dice que tiene dos puntos críticos en menos 2 tercios, y en ese punto crítico existe un máximo que vale menos 3.26 y en x igual a 1 existe un mínimo que vale menos 6. Por el momento es todo, no me despido sin antes invitarte a suscribirte al canal Samuel Baltasar. Espero que este tema te sea de mucha ayuda. Máximos y mínimos por el criterio de la primera derivada. Gracias.